Ahora me gustaría como poderles explicar cuáles son las etapas de la drogadicción, adicción, alcoholismo, porque estamos hablando de lo mismo, nada más de diferentes sustancias de preferencia. La Organización Mundial de la Salud la clasifica como una enfermedad mental crónica. ¿Por qué es mental? Porque está afectada a una área del cerebro. Por eso es que tienen esta respuesta emocional al medio. La otra es que es importante entender que al ser crónica tiene un factor muy alto genético. La primera parte de la enfermedad se va a presentar con el uso o abuso de sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas son las que cambian el comportamiento. Hay una excepción en esto que es la ludopatía, que también está clasificada como una adicción. Además, es importante entender que aparte del uso, tiene que haber una propensión en la persona a tener el padecimiento. Por eso es que pongamos en una familia donde hay un adicto, papá es adicto, mamá es adicta, de los 4 hijos, si hay un factor alto genético, va a haber 4 hijos con la enfermedad. Pero si es medio, va a haber 2 hijos o un hijo con la enfermedad. Si es muy bajo, probablemente se salte una generación. La otra parte después del uso es que poco a poco y de una manera inmediata, que casi la persona no lo percibe, se va a presentar lo que llamamos necesidad física. La gente afuera lo piensa como si fueran antojos, en realidad no lo son. El cuerpo empieza a necesitar la sustancia para poder estar funcionando o para poder manejar sus emociones. Después se presenta también el síndrome de la abstinencia, que es cuando la persona consume, pero ya tiene un resultado negativo, se siente mal, deshidratado. Este síndrome de abstinencia va a estar constante y no es algo que los detenga. El otro es, y tal vez el más difícil de entender, es el síntoma de la compulsión. La persona empieza a consumir y ya no puede parar. No es fuerza de voluntad, ya no pueden parar. Lo único que los detiene es la tolerancia hacia su sustancia o a varias sustancias psicoactivas. ¿Qué es lo que va a suceder? La enfermedad va a caminar en una curva. Al principio tienen intoxicaciones que les van a ser placenteras. Una persona que escribe y es un estudioso de esta enfermedad dice que el adicto, el que tiene la propensión, las primeras intoxicaciones van a dar un 400% más de placer que la media. Esta situación tan alta va a ir bajando y cada vez va a sentir menos placer. Cuando la enfermedad está muy avanzada, en realidad consumen no por placer, sino para no sentirse mal. Cuando da la compulsión, al principio a veces se prende este funcionamiento cerebral, se puede prender y a veces no prender. Cuando la enfermedad ya está a la mitad, es consumo y compulsión. Ya no pueden parar. Otra situación de las etapas de la drogadicción es que cada vez que la persona consume en estado de intoxicación, se hacen daños cerebrales. Esos daños cerebrales se van acumulando, lo que provoca que el medio logre ver cómo la persona va cambiando su conducta. Se van convirtiendo en más groseros, menos empáticos, se van convirtiendo en otra persona. La ventaja del daño
cerebral es que cuando ellos dejan de consumir, lo que sucede es que ese daño se va a volver reversible, que significa que en 5 años ellos van a poder alcanzar un 98% de lo que se dañaron. Lo que nosotros hacemos es darles neuroreguladores para que ellos puedan avanzar más rápido, porque esto puede ser una probabilidad de recaída. Cuando se presenta, en vez de daño, se presenta lesión, que se llama síndrome cerebral orgánico, ya no hay para atrás, esa lesión se va a quedar. Sin embargo, existe la posibilidad de la medicación para poder compensar el daño que se hicieron.